Hi bitches. Hey, it's me. I'm back. Yo creo que voy a dejar de disculparme por tardar 20 siglos en sacar vídeo, porque la verdad es que por mucho que me disculpe, luego lo cierto es que pues el pachorrismo siempre gana, ¿no? Sin vergoncerío no me escondo. Hoy vengo a hablaros de un tema que llevo como un tiempecillo bicheando, ojeando. Además yo creo que para el día que yo saque este vídeo más o menos ya estaremos en junio, mes LGTBIQ+, mes de mi cumpleaños. Es que se junta todo, nena. Empieza el veranito, ese es el mejor mes del año. En el mes del orgullo vengo a haceros una pregunta indiscreta. ¿Alguna vez os habéis fijado que la gran mayoría de malos y malas del cine y las series, particularmente de dibujos animados, pero no solo, son una panda de maricones? Sí, es que no es casualidad. Yo vengo precisamente a hablar de esto, del queer coding. ¿A qué nos referimos cuando yo te vengo a contar estas palabras extrañas? Pues el queer coding es, digamos, la asignación de características LGBTI queer a personajes de la ficción televisiva, cinematográfica, etc. Y dices tú, ¿cómo que características queer? ¿Qué es eso? Rasgos muy femeninos en los hombres, rasgos muy masculinos en las mujeres, rasgos de mostrar identidades de género no normativas. Bueno, pues un maricón. ¿De dónde viene esto del queer coding? ¿Cuál es la history que hay detrás de esta movida? Bueno, pues como muchísimas cosas que pasaron en el cine y que han constituido la historia del cine y del audiovisual como lo conocemos hoy, esta movida viene del código Hays. Ya hice un vídeo en su día, back in the days, sobre la femme fatale. bastante guay, os lo dejaré después para que lo veáis. Y en ese vídeo ya hablaba del código Hays y de cómo era un código de autocensura que las productoras de Hollywood se inventaron para que no viniera el gobierno y las distintas instituciones a cortar metraje, ¿no? El código Hays, que ya sabemos que apareció en torno a los años 30 del siglo XX, era básicamente una manera de regular la moral, no solamente haciendo referencia a cuando alguien es malo tiene que recibir castigo, que era de lo que hablábamos en la femme fatale, sino también tenía que regular la aparición de escenas inmorales o indecentes. Inmorales o indecentes as in ser maricón. Evidentemente, olvídate de que ningún personaje fuera abiertamente homosexual o abiertamente queer, abiertamente trans y abiertamente nada. Y por supuesto, los personajes que presentaran una feminidad determinada, una masculinidad determinada, tenían que evidentemente ser retratados como villanos. Aquí es el quid de la cuestión y por esto he querido yo hacer este vídeo. Como muchas de las cosas que pasaron en el código Hays, hay mucha herencia de ello en el cine y en el audiovisual actual. Un ejemplo clarísimo del queer coding, pero no el único y no el único del que vamos a hablar, se aprecia en las pelis de Disney. Las pelis de Disney y sus villanos. Hay muchos vídeos sobre esto, Tigrillo tiene uno muy guay y bueno, en general, digamos que los ejemplos de Disney son los que más se analizan cuando se habla del queer coding. ¿Cuáles son los ejemplos instantáneos que te vienen a la cabeza? Un Jafar, que me va ella toda con su buen eyeliner, un Radcliffe que es todo extravagante, que va con su super capa, que va con su super perro y que claramente tiene una relación sentimental con Wiggins. Scar, es que tú comparas Scar con Mufasa, ¿sabes? Te quiero decir, con su pelo negro, con su cuerpo así como esmirriado y con sus amaneramientos, ¿no? Pero no solamente en los personajes masculinos, también a la inversa. O sea, de hecho tenemos el máximo exponente que es Úrsula, que además está inspirada en la drag queen Divine. Musa, es que son uña y carne, es que están son la misma persona. Yo he querido hacer un poquito de, venga, vamos a rascar un poco más, y como en esta casa se ve mucho cine, nos hemos querido poner a pensar en qué otros ejemplos, no de películas de animación, de películas, digamos, de carne y hueso, podemos encontrar ejemplos de queer coding. Primero que se te viene a la cabeza, el Joker. El Joker además es que es un ejemplo clarísimo, porque una de las cosas que caracteriza el queer coding es que los personajes que están, digamos, codificados como queer no tienen que ser queer realmente, de hecho pueden incluso aparecer explícitamente mencionados como heterosexuales, como es el caso del Joker, que está con Harley Quinn. Pero mira, vamos a pensar en Jack Nicholson.
Ledger en el Joker del Caballero Oscuro, que encima Heath Ledger, que es un icono gay. Norman Bates en Psicosis. Hans Landa en Malditos Bastardos. Este es mi favorito porque es que además es que de los malos, más malos, pero a la vez más jazz de la historia del cine reciente. Dame veneno que quiero morir, dame veneno. That's a bingo. La muerte que viví contigo, dame veneno. ¡Shushada! Bueno, y también tenemos ejemplos de las mujeres. El clásico para hablar de mujeres codificadas a lo queer en el cine es Agatha Tronchatoro, la mala de Matilda. Sí, perdonad, me informan por el pinganillo de que Tronchatoro no se dice, de que es transbull y de que en la versión española nunca se tradujo. Nunca he visto Mafalda, Matilda, y ya está, simplemente he visto este caso de queer coding en internet. La que cogía a la niña de las trenzas y la hacía fa. Esta mujer era un marimacho absoluto, malvada, ¿no? O sea, sí, mal. Otro ejemplo que a mí me gusta, o por lo menos a mí me da vibes, a mí me activa como el radar, la reina de Narnia, Tilda Swinton, glaciar, además serving unos looks de infarto. Hay ejemplos de villanía queer. Yo quiero venir a hablar de cuáles son las consecuencias del queer coding, porque en realidad el queer coding per se no es algo malo. O sea, que aparezcan personajes con características queer sin que se hable explícitamente de ellas es algo positivo. De hecho, es algo que debería pasar cada vez más. Deberíamos incluir más personajes diversos y cuanta más peña con características no normativas en el cine y las series, pues mejor. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Prima. El problema aquí es que de forma recurrente estas características han sido atribuidas de forma predominante a los malos, a la gente cuyo objetivo es joderle la vida al protagonista. Y esto es un problema porque entonces, aparte de que estigmatizamos esas características y las reducimos a unas cuestiones muy maniqueas, es que estamos diciéndole a la peña, oye, ser maricón es ser malo. Pero es que voy a ir más allá. Es que el problema no acaba ahí. De la misma manera que los malos han sido retratados con unas facetas y con unas características queer, los buenos, incluso cuando de forma tácita son queer, son LGTBI, se les ha heteronormativizado. Aquiles en Troya. Aquiles en Troya le daba a Patroclo. En la peli de 2003, creo, me la voy a jugar, que nuestro buen Brad Pitt era Aquiles, aparece que Patroclo es su primo. Patroclus, my cousin. Absolutely. En la historia clásica, los hombres homosexuales estaban completamente aceptados y la homosexualidad era pues lo más normal del mundo. Y así se reflejó en la Ilíada y en la Odisea. Y en mogollón más de textos clásicos. Bueno, pues nosotros 2003 tenemos que venir a contarte que Aquiles y Patroclo eran primos. Otro ejemplo, Mística. Mística en los cómics es abiertamente bisexual. Y en las pelis, no solamente este hecho se obvia por completo, sino que además a Mística se la hipersexualiza y se la convierte como ella está en el objeto de deseo masculino. No one's ever left a scar quite like you. Es que esto nos daría para echarnos unas cuantas charletas. Sobre todo es importante despertar la alarmita, ¿no? No nos equivoquemos, hay muchas ocasiones en las que esto se ha hecho muy bien. Muchos casos de personajes queer incluidos de una forma magistral, con un buen gusto que flipas. También en un momento en el que hay mucho pink washing y mucho purple washing y mucho vamos a cazar maricones para que vean nuestra serie, aunque nos la pele en realidad todo lo demás. Eso también. Ya hablaremos de ello. El queer coding no es algo que necesariamente esté mal. El problema es cuando los personajes que aparecen codificados con unas características mariconiles son siempre villanos. Ese es el gran problema y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar desde las personas que nos estamos inventando las historias. Y como siempre decimos en este canal, al que hacía mucho que no venía, no sé cómo acabar los vídeos, así que bailemos un poquito y hasta más ver, queridas.